Afuera el mundo era un tapiz de escarcha y luz tenue, el breve día de invierno cedía ante la larga noche festiva. Desde nuestro apartamento en el 10º piso, la ciudad comenzaba a brillar, una promesa de fuegos artificiales y nuevos comienzos. Me encantaba la Nochevieja. Me encantaba la esperanza colectiva, la forma en que los desconocidos se sonreían, el acuerdo tácito de que el mañana podría ser más brillante, más luminoso, mejor. Tarareaba una lista de reproducción pop genérica, de esas que suenan en todas las tiendas en diciembre, mientras extendía 2 opciones sobre la cama. Una era un vestidito negro, un clásico infalible. El otro era una cascada de terciopelo verde esmeralda, un vestido que parecía un reto. Me inclinaba por aceptarlo. ¿Qué te parece, Alex? Pregunté sosteniendo el vestido verde contra mi pecho. Demasiado. Apareció en la puerta de nuestro vestidor, ya vestido con vaqueros oscuros y un suave jersey de cachemir gris que hacía que sus ojos parecieran un cielo de verano. Se me cortó la respiración un poco como siempre. Después de 5 años juntos, Alexander Vance aún lograba que mi corazón diera un vuelco torpe y alegre. Era mi persona. El ancla firme y apuesto de mi barco más caprichoso. Se apoyó en el marco de la puerta, con una sonrisa lenta y complaciente en los labios. Ese vestido nunca es demasiado, Alara. Siempre te queda perfecto. Sentí que me sonrojaba. Bien. Porque quiero empezar el año sintiéndome de maravilla. Se apartó del marco de la puerta y se acercó a mí, rodeándome la cintura con las manos. Olía a jabón y a su inconfundible colonia de cedro, un aroma que para mí era la esencia del hogar. Sobre eso empezó bajando la voz a un tono más íntimo. Me apartó un mechón de pelo castaño detrás de la oreja, acariciándome la mejilla con el pulgar. Pensaba, mejor no vayamos a la fiesta de Año Nuevo esta vez. Mi sonrisa se desvaneció. ¿Perderla? Pero es la fiesta de Harper. Vamos todos los años. Es tradición. Lo sé, lo sé. Me acercó más a él, apoyando su frente contra la mía. Pero piénsalo. Habrá mucho ruido y gente. Tendremos que entablar conversación con un centenar de personas que apenas conocemos. Podríamos quedarnos aquí. Solo nosotros 2. Te prepararé ese risotto de champiñones que tanto te gusta. Podemos abrir esa botella de Dom Perignon que hemos estado guardando, ver los fuegos artificiales desde nuestro balcón y recibir el año nuevo a nuestra manera, en silencio. Sus palabras pintaban una imagen tentadora y acogedora. Una noche tranquila con Alex nunca venía mal. Últimamente nuestros horarios de trabajo habían sido una locura. Él con su estudio de arquitectura, yo con mi estudio de interiorismo. Apenas teníamos tiempo de calidad. Pero mi hermana estará allí, protesté débilmente. Ella cuenta con nosotros. Se lo prometí. Chloe, mi hermana menor, 2 años menor que yo. Mi polo opuesto en casi todo. Mientras yo era curvilínea y de tez cálida, ella era esbelta y de piel clara, con una melena rubia platino en cascada. Ella era la artista espontánea y apasionada, frente a mi diseñador estructurado y pragmático. Pero éramos muy unidos. Acababa de regresar de una residencia artística de 6 meses en Barcelona, y yo estaba deseando presentársela a todos nuestros amigos. Chloe lo entenderá, murmuró Alex, rozándome la sien con los labios. La veremos mañana para el brunch. Venga, la iré. Una fiesta privada para 2. Será romántico. Me miró con esos ojos azules tan sinceros y mi resistencia se desmoronó. Tenía razón. Una velada tranquila e íntima sonaba infinitamente más atractiva que gritar por encima de la música a todo volumen. Quizás esto era lo que necesitábamos. Un respiro, un recordatorio de que éramos la esencia de todo. Vale, cedí, apoyándome en su abrazo. Has ganado. Una noche tranquila en casa. Sus brazos me estrecharon. No te arrepentirás. Le creí. El plan cambió. Me puse unas mallas suaves y un suéter holgado, sintiendo una extraña sensación de liberación al volver a colgar el vestido de terciopelo. Cocinamos juntos en nuestra elegante y moderna cocina, nuestros movimientos como una danza perfectamente sincronizada.
Él se encargó del risotto, una tarea que requería una paciencia que poseía y de la que yo a menudo carecía, mientras yo picaba hierbas y ponía la mesa en el balcón, cubriéndola con mantas para combatir el frío. Comimos mientras el cielo pasaba de un azul índigo intenso a un negro aterciopelado, salpicado por los primeros destellos de luz de los madrugadores. El risotto era de una cremosidad exquisita, las burbujas del champán chisporroteaban alegremente en mi lengua y Alex estaba más atento que en meses. Me escuchó de verdad, mientras le hablaba de un cliente difícil, y me dio consejos muy acertados. Me hizo reír con una anécdota sobre un cliente suyo bastante exigente. Me sentí como en los inicios, con esa cercanía natural y esa atención plena. Alrededor de las 10:30 de la noche, mi teléfono vibró. ¿Quién es Chloe? ¿Llegan tarde? La fiesta se está poniendo buena. Le mostré el mensaje a Alex. Suspiró con un sonido de cansancio convincente. Dile que no nos encontramos bien. Un resfriado repentino. Lo comprará. Escribí la mentira con un nudo de culpa en el estómago. Lo siento, Chloe. Los dos se enfermaron gravemente. Lamento mucho no haberlos visto. Brinden con champán por nosotros. Abrazos y besos. Su respuesta fue casi instantánea. Oh, no. Que os sintáis mejor, mis amores. No hagáis nada que yo no haría. Cara de débil. Sonreí, sintiéndome menos culpable. A él no le importó. Una hora después el champán se había acabado, los fuegos artificiales sobre la bahía alcanzaban su punto álgido y yo estaba acurrucada junto a Alex en el sofá del balcón, envuelta en una manta. Sentí una dicha inmensa. Había sido la decisión correcta. Voy al baño, dijo Alex besándome la coronilla. No empieces el año nuevo sin mí. Vuelve pronto, dije, acurrucándome más entre las mantas. Ya casi es medianoche. Desapareció dentro. Observé el cielo, un estallido de color y luz, sintiendo una profunda gratitud. Esta era mi vida. Este precioso apartamento, este hombre increíble, una carrera prometedora, una familia amorosa. Lo tenía todo. Una ráfaga de viento cortante y fría azotó el balcón, haciéndome temblar. Una de las mantas, la más ligera de cachemir, se me resbaló del regazo y se deslizó hacia la barandilla. Me abalancé sobre ella, pero el viento la atrapó y la arrastró por el borde. «Maldita sea», murmuré. Era un regalo de cumpleaños de Alex. Entré rápidamente, el calor del apartamento fue un shock para mi piel fría y sonrojada. La sala estaba vacía. «Alex», grité. No hubo respuesta. Debía de seguir en el baño. Me acerqué al gran ventanal del pasillo que daba al patio interior del edificio, preguntándome si podría ver dónde había caído la manta. Era una esperanza vana. Estaba demasiado oscuro allí abajo. Y fue entonces cuando los vi. Nuestro edificio era moderno con forma de U y un patio central ajardinado. Nuestro apartamento daba a la ciudad, pero desde la ventana del pasillo se veía directamente, aunque a cierta distancia, el apartamento de enfrente, incluyendo el de nuestra vecina, la señora Gabel, en el 7º piso. Era una anciana encantadora, pero con una fama de olvidadiza, a veces se le olvidaba cerrar las cortinas. Pero no fue el apartamento de la señora Gabel lo que me llamó la atención. Fue la pequeña y oscura entrada de servicio lateral del edificio, generalmente cerrada con llave y de uso exclusivo del personal de mantenimiento. Una luz con sensor de movimiento se había activado, iluminando el nicho con un resplandor blanco intenso. Y allí, bajo esa luz implacable, había dos figuras enfrascadas en un abrazo apasionado y desesperado. Mi mente, aún adormecida por el champán y la satisfacción, tardó un instante en procesar la escena. El hombre era alto, de hombros anchos, y vestía un suéter de cachemir gris oscuro que conocía a la perfección. La mujer era esbelta, su cabello rubio platino un faro en la oscuridad. Estaba contra la pared, su cuerpo la aprisionaba, sus manos se enredaban en su cabello mientras la besaba con un fervor que no le había sentido en años. Era Alex. Y la mujer, aquella cuyo rostro ahora podía ver mientras inclinaba la cabeza hacia atrás con una risa entrecortada, era mi hermana, Chloe. El mundo no se detuvo. No se hizo añicos. Simplemente se detuvo.
La música pop de la otra habitación, los lejanos estallidos de los fuegos artificiales, el zumbido del refrigerador, todo desapareció, reemplazado por una estática ensordecedora y silenciosa en mis oídos. Mi cuerpo se entumeció y luego sentí un frío insoportable, como si me hubieran extraído hasta la última gota de calor y la hubieran arrojado a la noche invernal. Dijo, esta vez, mejor no vayamos a la fiesta de Año Nuevo. Sus palabras resonaron en el vacío de mi mente. No se trataba de una velada romántica para dos. Había sido una maniobra estratégica. Una tapadera. Quería que yo estuviera fuera de su camino, a salvo en casa, mientras él orquestaba una reunión secreta con mi hermana. Había usado mi amor para una noche tranquila, mi confianza como un arma en mi contra. Me quedé allí paralizada, una estatua de la traición, viendo cómo las dos personas que más amaba en el mundo destruían mi vida en un rincón oscuro. El reloj de la pared marcó la medianoche. Afuera, un estruendoso grito de júbilo resonó en toda la ciudad, una ola de alegría y nuevos comienzos. No me moví. Simplemente observé. Y mientras observaba, el hielo en mis venas comenzó a cristalizarse en algo distinto, algo nítido y decidido. El entumecimiento se desvaneció, reemplazado por una claridad tan intensa que casi dolía. La besaba con una pasión que reservaba para ocasiones especiales. Se creía muy listo. Pensaba que yo estaba arriba, ingenua y confiada, esperando para besarlo a medianoche. No sabía lo que le esperaba. Una sonrisa, tenue, fría y completamente ajena, rozó mis labios. No era una sonrisa de alegría, sino de promesa. Feliz Año Nuevo, Alex. El juego ha comenzado. Lo primero que hice fue no hacer nada. Me quedé junto a la ventana hasta que la luz del sensor de movimiento se apagó, sumiendo a los amantes de nuevo en la oscuridad protectora que ya no merecían. Me quedé allí de pie hasta que mis dedos, aferrados al alféizar, se pusieron blancos y sin sangre. Me quedé allí de pie hasta que el rugido en mis oídos se apagó, reemplazado por una sola nota clara y resonante de determinación. Entonces me moví. Regresé al balcón, mis pasos medidos y silenciosos sobre el suelo de hormigón pulido. Recogí las copas de champán, la botella vacía, los restos de nuestra cena romántica. Los lavé en el fregadero, el agua caliente quemándome la piel, pero no sentí nada. Limpié las encimeras hasta que brillaron. Era un autómata, realizando los rituales de una vida normal mientras mi mundo interior era un campo de batalla arrasado. Oí el suave clic de la puerta principal al abrirse. Mi cuerpo se tensó un instante, luego se obligó a relajarse. Me mantuve de espaldas a la entrada, concentrándome en fregar una mancha inexistente en la encimera. Ella era. Su voz era una suave caricia, con un tono convincentemente avergonzado. Perdón por la tardanza. Sonó mi teléfono. Era Mark, de la oficina, deseándonos un feliz año nuevo. No podía colgarle el teléfono. La mentira fue tan sutil, tan natural. ¿Cuántos más habría habido? La idea me revolvió el estómago. Me giré esbozando una sonrisa soñolienta y satisfecha. Está bien. Te perdiste el gran final de los fuegos artificiales. Se acercó a mí con una expresión de suave arrepentimiento. Lo siento, cariño. Preferiría estar aquí contigo de todos modos. Se inclinó para besarme. Sentí un escalofrío. El recuerdo de sus labios sobre los de Chloe se me quedó grabado. Instintivamente giré la cabeza para que sus labios rozaran mi mejilla. Estoy muy cansada. Dije, dejando escapar un bostezo. El champán me sentó fatal. Se apartó mirándome fijamente. Contuve la respiración, preguntándome si podía ver el movimiento de las placas tectónicas bajo mi aparente calma. Pero solo vio lo que esperaba ver, a su novia cariñosa, un poco alegre, lista para ir a la cama. Claro, dijo acariciándome el pelo. Vamos a dormir. Mañana tenemos brunch con Chloe. Oír su nombre en sus labios tan pronto después de su traición puso a prueba mi recién descubierta determinación. Sentí un escalofrío, pero lo reprimí. ¿Brunch? La palabra era el remate de una broma cruel. No puedo esperar, murmuré y dejé que me guiara al dormitorio. Me acosté a su lado en nuestra cama tamaño king, el espacio entre nosotros parecía un abismo.
Se durmió casi al instante con una respiración profunda y uniforme, como la de un hombre con la conciencia tranquila, o la de un maestro de la mentira. Me quedé mirando el techo, los patrones geométricos del juego de sombras de las luces de la ciudad se transformaban en visiones de ellos en el nicho. Era imposible dormir. El shock inicial había desaparecido, dejando tras de sí una furia fría y calculadora. Comprendí que la venganza no era un acto impulsivo y arrebatado, sino un arte. Requería la paciencia de una araña y la precisión de un cirujano. No gritaría, no lloraría, no lo confrontaría en una escena dramática y caótica que solo me haría parecer histérica y a él a la defensiva. No desmantelaría su vida ladrillo a ladrillo y usaría los escombros para construir una nueva. El primer ladrillo fue la información. A la mañana siguiente interpreté mi papel a la perfección. Estaba algo callada, con un ligero dolor de cabeza. Una resaca creíble por el champán. Las observé durante el brunch. Nos encontramos en nuestra cafetería favorita, bañada por el sol, con paredes de ladrillo visto y helechos colgantes. Chloe llegó envuelta en un torbellino de bufandas y pulseras tintineantes, con el rostro radiante. Me abrazó con fuerza. Alara, tienes un aspecto terrible. Ese bicho debió de ser muy desagradable. La abracé de vuelta con los brazos rígidos. Fue. Dije con voz tensa. Me obligué a suavizarla. Pero ahora estamos mejor. ¿Estás radiante? Sí, lo estaba. Había en ella una energía nueva, un brillo secreto en sus ojos que una vez confundí con pasión artística. Ahora lo reconocía por lo que era, el resplandor ilícito de un nuevo romance. Barcelona está de acuerdo conmigo, dijo, desviándose hacia Alex una fracción de segundo de más. Era la viva imagen del encanto natural, le acercaba la silla, entablaba una conversación amena, la elogiaba por su vestido y le hacía preguntas interesantes sobre su trabajo. Fue un ejemplo perfecto de normalidad. Pero yo, la recién iniciada, percibí las señales sutiles. La forma en que su mano se demoraba en el respaldo de su silla. El lenguaje privado e implícito que fluía entre sus miradas. La forma en que se reía con demasiado entusiasmo de sus chistes. Yo estaba allí sentada, tomando sorbos de café, como una antropóloga silenciosa estudiando los rituales de apareamiento de los traidores. Hice preguntas sutiles e inquisitivas. ¿Y bien, Chloe, la fiesta de anoche? ¿Qué tal estuvo? ¿Conociste a alguien interesante? Hizo un gesto desdeñoso con la mano, pero un leve rubor le subió por el cuello. Ya sabes, la gente de siempre. Había mucho ruido. En realidad me fui antes de medianoche. Simplemente no tenía ganas. Una mentira muy fácil de decir. Ella tenía ganas. Solo que no para la fiesta. Alex dijo que Mark lo llamó anoche. Le comenté que lo observaba disimuladamente por encima del borde de mi taza. Ni se inmutó. Simplemente asintió, dando un mordisco a sus huevos benedictinos. Sí, ya conoces a Mark. Siempre trabajando, incluso en Año Nuevo. Su audacia fue asombrosa. Tejía una red de mentiras justo delante de mí, confiando en mi ceguera. Más tarde en casa, mientras Alex revisaba planos en su estudio, comencé mi verdadero trabajo. Era diseñadora de interiores. Mi trabajo consistía en comprender la fluidez de los espacios, la relación entre estructura y fachada, en ver el potencial oculto bajo la superficie. Ahora aplicaría esas habilidades a mi propia vida. Empecé con su teléfono. Solía ser cuidadoso, pero años de confianza lo habían vuelto complaciente. Su contraseña era nuestro aniversario. La ironía fue un trago amargo. Revisé sus mensajes. Nada relacionado con Chloe. Era demasiado inteligente para eso. Pero encontré una aplicación de mensajería que nunca había visto, oculta en una carpeta. Requería una contraseña aparte. No la tenía, pero su existencia era una pista. Revisé nuestras cuentas bancarias conjuntas y los extractos de las tarjetas de crédito. Nada fuera de lo común. Él también era muy cuidadoso con el dinero. Luego me centré en su vida profesional. El estudio de arquitectura de Alex, Vance y Associates, era su orgullo, su identidad.
Había dedicado una década a forjar su reputación por sus diseños elegantes, sostenibles y tremendamente caros. Era su templo. Y decidí que allí plantaría mi primera bomba. Conocía a los jugadores. Su socio, Julian, un ingeniero estructural brillante pero voluble. Los arquitectos jóvenes que admiraban a Alex con una mezcla de respeto y temor. Los clientes, muchos de los cuales eran contactos míos, procedentes de los círculos sociales entrelazados del arte y la alta sociedad. Abrí mi portátil y empecé a indagar. Creé una nueva unidad en la nube cifrada, con un nombre genérico relacionado con el proyecto, Inspiración para la renovación de Henderson. Dentro comencé a crear archivos. Una para los registros financieros. Descargué años de nuestros extractos bancarios conjuntos, los resúmenes de su cuenta comercial que a veces dejaba en la impresora. Empecé a cotejar las fechas, buscando anomalías. Otro archivo era para mis registros personales. Comencé un diario no de mis sentimientos, sino de los hechos, horas, fechas, su supuesto paradero frente al real, que ahora empezaría a registrar meticulosamente. Tomé nota de su comentario sobre la llamada de Mark. Tomé nota de la mentira de Chloe sobre haberse ido temprano de la fiesta. El tercer archivo era el más peligroso. Proyecto Fénix. Este era mi plan para su ruina. Necesitaba tener ventaja. Necesitaba comprender las vulnerabilidades de su templo. Y sabía exactamente dónde buscar. Julian, su socio. Julian, que siempre me había mirado con un destello de algo más que cortesía profesional. Julian, de quien sabía que guardaba un resentimiento silencioso hacia Alex por llevarse la mayor parte del mérito en sus proyectos más prestigiosos. Era un riesgo. Pero la venganza era arriesgada. Unos días después me encontré con Julian en la cafetería artesanal cerca de su oficina. No iba vestida con mi habitual ropa informal de diseñador, sino con una elegante falda lápiz negra y una blusa de seda. Llevaba el pelo recogido en una coleta tirante. Parecía una mujer con una misión, no haciendo una visita social. Julian, qué grata sorpresa, dije con voz alegre y profesional. Levantó la vista de su tableta y sus oscuros e inteligentes ojos se abrieron con genuino placer. Elara, estás muy lejos de tu estudio. Hay una reunión con un cliente cerca. Mentí con naturalidad. ¿Cómo estás? ¿Qué tal va todo en la empresa? Entablamos una conversación trivial. Dirigí sutilmente la conversación, expresando mi admiración por su trabajo en la nueva galería del Paseo Marítimo, un proyecto que todos atribuían a Alex, pero cuya compleja ingeniería estructural era obra de Julian. Alex es la cara visible, dijo Julian con una sonrisa irónica, pero noté la tensión en su voz. Yo solo soy la estructura. La estructura es lo que la sostiene, dije sosteniendo su mirada. Sin tu genio, sería una bonita fachada que se derrumbaría con el primer soplo de viento. Algunos sabemos la diferencia. Un leve rubor se extendió por sus mejillas. Le había tendido una tabla de salvación y él la estaba aprovechando. Es muy amable de tu parte decir eso, Elara. Es la pura verdad. Dejé que una máscara de tristeza, cuidadosamente elaborada, se dibujara fugazmente en mi rostro. Es tan importante tener una pareja en la que puedas confiar de verdad, ¿no? Alguien que valore lo que eres. Su mirada se agudizó. Era un hombre perspicaz. ¿Está todo bien, Elara? Le dediqué una sonrisa forzada y temblorosa. Ah, ya sabes, las fiestas. Pueden ser estresantes, pero no debería desahogarme contigo. Miré mi reloj. Debería irme corriendo. Me alegró mucho verte, Julian. Me giré para irme, pero me detuve como si se me acabara de ocurrir algo. En realidad, estoy trabajando como consultor en un nuevo proyecto de restaurante. Enorme edificio bancario antiguo. Los desafíos estructurales son inmensos. El promotor daría lo que fuera por una opinión de alguien de su talla. Quizás podríamos tomar un buen café algún día. En plan profesional, por supuesto. El anzuelo estaba listo. Interés profesional, halagos y un atisbo de vulnerabilidad personal. Los ojos de Julian brillaron con una mezcla de ambición profesional y algo más personal. Me gustaría mucho eso, Elara. Te llamaré, dije y me alejé sintiendo su mirada sobre mí.
No volví a mirar atrás. El primer peón ya estaba en juego. Ya no era la novia traicionada, la tonta ciega. Ahora era la arquitecta. Y estaba diseñando los planos para un colapso de proporciones épicas. Alex creía que estaba construyendo un imperio. No se dio cuenta de que yo estaba inspeccionando el terreno en busca de fallas geológicas. La cita para tomar café con Julian estaba prevista para un martes por la tarde. Un espacio temporal que parecía clandestino sin levantar sospechas. Pasé los días siguientes construyendo mi nueva realidad capa por capa. Era una esfinge impasible e indescifrable en mi propia casa. Le cociné a Alex sus platos favoritos. Le pregunté cómo le había ido el día. Escuché con una sonrisa plácida sus historias sobre clientes difíciles y nuevos proyectos ambiciosos. Yo era la pareja perfecta, siempre dispuesta a apoyar. Un lago sereno cuya superficie tranquila no dejaba entrever las corrientes vengativas que se agitaban en sus profundidades. En mi interior era un refugio, y dentro de ese refugio había algo frío e implacable llamado Proyecto Fénix. La mañana del café, me vestí con la precisión de una soldado que va a la guerra. Elegí un atuendo que transmitía un mensaje a través de la tela. Un vestido tubo color crema entallado y elegante, que destilaba sofisticación y autoridad, combinado con tacones que resonaban con fuerza sobre el suelo pulido. Me maquillé no para realzar mi belleza, sino para protegerme. Estaba creando un nuevo personaje. Elar Avance, empresaria de éxito, una mujer de armas tomar, una mujer estupenda, completamente estupenda. Alex estaba en la isla de la cocina, revisando sus correos electrónicos en la tableta. Levantó la vista cuando entré y por un instante vi un destello en sus ojos. No sospecha, sino una especie de reevaluación. La mujer del vestido de terciopelo esmeralda en Nochevieja ya no estaba. Era otra persona. ¿Estás elegante?, dijo con una pregunta velada entre el cumplido. Gracias, dije con voz suave como la piedra pulida. Presentación a un cliente importante. El proyecto Kensington. Era mentira, por supuesto. Mi único objetivo hoy era la venganza. Acaba con él, dijo volviendo la vista a su pantalla, con la mente de nuevo en su mundo de hormigón y acero. La facilidad con la que me despidió fue a la vez un alivio y una nueva herida. No me veía. Hacía mucho que no me veía. La cafetería que había elegido estaba en una zona moderna de la ciudad, lejos de nuestras oficinas, un lugar con madera reciclada y bombillas Edison colgantes donde era poco probable que nos reconocieran. Julian ya estaba allí, sentado en una mesa de la esquina, con 2 tazas de cerámica humeantes frente a él. Se levantó al acercarme, un gesto de cortesía anticuada que Alex hacía tiempo que había abandonado. Elara, ¿encontraste el lugar? Me acercó la silla. Es perfecto, dije acomodándome. Gracias por reunirte conmigo con tan poca antelación. ¿En serio? Una oportunidad para escapar de la mesa de dibujo y hablar con alguien que no habla en términos de dimensiones de CD. Sonrió y la sonrisa le llegó a los ojos, arrugándoles las comisuras. Tenía un rostro atractivo, era inteligente y amable. Sentí un remordimiento por lo que estaba a punto de hacer, por el arma en la que me disponía a convertirlo. Pero el recuerdo de la entrada de servicio, la luz blanca y cegadora sobre el rostro radiante de mi hermana, reafirmó mi determinación. Comenzamos con un pretexto profesional. Le presenté el proyecto ficticio del restaurante, describiendo los techos abovedados y los problemas estructurales del antiguo edificio bancario con el detalle justo para que resultara verosímil. Julian se inclinó hacia mí, cautivado, su mente de ingeniero centrada en el problema. Esbozó ideas preliminares en una servilleta, sus manos, manchadas de tinta y callosas, se movían con una gracia segura. Estaba en su salsa y era brillante. Verán, dijo señalando una serie de arcos que había dibujado, la estructura original conserva su integridad, pero el nuevo diseño de planta abierta requiere un sistema de soporte secundario que sea a la vez funcional y estético. Es un rompecabezas precioso. Sí, asentí mientras tomaba un sorbo de mi café con leche. Y es una pena que este tipo de trabajo tan intrincado pase tan a menudo desapercibido. El público ve la grandiosa fachada, el gesto grandioso, y le da el crédito al arquitecto principal. Nunca ven la genialidad en la estructura. El comentario tuvo el efecto que yo pretendía.
El entusiasmo de Julian decayó un poco. Se recostó en su asiento, doblando la servilleta. Supongo que ese es el trabajo. Alex es el visionario. Yo soy el mecánico. Hay una diferencia entre ser mecánico y ser el pilar, dije en voz baja, sosteniendo su mirada. Un edificio puede sobrevivir sin una fachada llamativa. No puede sobrevivir sin unos cimientos sólidos. Siempre he creído que Vance and Associates no sería nada sin tu mano firme, Julian. Bajó la mirada a su café, con un tic en la mandíbula. Es muy amable de tu parte decirlo. Es la verdad. Dejé que el silencio se prolongara un instante, un espacio compartido y cómodo de quejas tácitas. Luego me moví. Debe ser frustrante, sobre todo cuando uno mismo carga con tanto peso. Sé que Alex ha estado distraído últimamente. Julian levantó la cabeza de golpe. Ahora su mirada era cautelosa. Distraída. Agité la mano, un gesto deliberadamente despreocupado. Ah, ya sabes, con las fiestas. Asuntos de familia. Dejé que mi mirada se perdiera en la lejanía, impregnándola de una tristeza bien aprendida. Mi hermana Chloe ha vuelto de Barcelona. Eso significa mucho. Siempre ha sido muy difícil. Dependiente. Y Alex, es tan bueno que ha estado intentando ayudarla a instalarse, ¿sabes? Quedando con ella para tomar un café, dándole consejos profesionales. Añadí un tono irónico y resignado a mi voz. A veces creo que dedica más tiempo a gestionar sus crisis artísticas que las de la empresa. Estaba caminando sobre la cuerda floja. Le estaba dando la información justa. Una razón plausible para la distracción de Alex, basada en una verdad a medias. Retratar a Chloe como una carga voluble y a Alex como el cuñado benevolente, aunque demasiado entrometido, fue una semilla. Necesitaba que Julian viera las grietas, pero no el abismo. Julian me observaba atentamente, su mente de ingeniero sin duda atando cabos. Conocía a Chloe. Conocía su vitalidad, su belleza. Conocía el ego de Alex. La familia puede ser complicada, dijo con cautela. Sí, asentí bajando la voz casi hasta un susurro. Miré mis manos apretadas alrededor de mi taza. A veces es difícil sentir que no eres la prioridad. En tu propia vida. En tu propia relación. Existió. La primera grieta personal real en mi fachada, presentada no como una acusación sino como una confesión vulnerable. Ya no hablaba de la empresa. Hablaba de mi matrimonio. La expresión de Julian pasó de la simpatía profesional a algo más genuino, más protector. Aleric, lo siento. Eso suena increíblemente difícil. Le dediqué una valiente sonrisa temblorosa. Está bien. De verdad. Probablemente estoy siendo demasiado sensible. Es bueno hablar con alguien que entiende la presión, que ve el trabajo real que se hace entre bastidores. El mensaje implícito era tan claro como el café en nuestras tazas. Tú y yo somos quienes hacemos el verdadero trabajo. Somos los cimientos que se pasan por alto y se dan por sentados. Hablamos durante otros 20 minutos. La conversación se desvió del restaurante ficticio hacia temas más seguros y personales. Libros, viajes, las absurdidades de nuestros respectivos sectores. Fue fácil, agradable. Julian era ingenioso y perspicaz. Y durante unos instantes peligrosos, olvidé que era una pieza en su juego y me permití disfrutar de la conversación. Al levantarnos para marcharnos me tocó el brazo, un contacto breve y delicado. Alera, si alguna vez necesitas hablar de algo profesional o de cualquier otra cosa, mi puerta siempre está abierta. Gracias, Julian. Lo dije y lo mantengo. Eso significa más de lo que crees. Salí de esa cafetería con dos cosas. La primera fue una información crucial. En un momento de complicidad profesional, Julian dejó escapar que Alex estaba gestionando personalmente un proyecto de gran envergadura que marcaría su legado, la remodelación del antiguo Museo de Arte de la ciudad. El proyecto de la Galería Atherton. Estaba en las primeras y más secretas fases de la propuesta. Alex no me había dicho ni una palabra al respecto. Era su sueño, un proyecto destinado a consagrar su nombre en la historia de la arquitectura. Era la cúspide de su templo.
Lo segundo que me llevé fue un aliado. O al menos, un arma. La lealtad de Julian hacia Alex estaba ahora visiblemente resquebrajada. Me veía como a un igual, otra víctima del ego desmedido de Alex. Sentía lástima por mí. Y sabía que la compasión podía ser un motivador mucho más poderoso que el odio. Cuando llegué a casa esa noche el apartamento estaba impregnado del rico y delicioso aroma del pollo asándose. Alex estaba en la cocina con un delantal puesto sobre su ropa de trabajo, tarareando mientras rociaba el pollo con sus jugos. La escena era tan cotidiana, tan normal, que resultaba surrealista. «Hola», dijo con una sonrisa cálida y sincera. «¿Qué tal la presentación?» «Bien», respondí mientras colgaba mi abrigo. Los clientes fueron muy receptivos. «Genial. La cena está casi lista. Pensé que nos vendría bien una buena comida casera». Lo estaba intentando. ¿O estaba fingiendo? Ya no podía distinguirlos. Lo observaba moverse por nuestra cocina, a ese hombre al que había amado, a ese hombre al que ahora planeaba destruir metódicamente. La disonancia cognitiva era un dolor físico. Al sentarnos a comer, estaba inusualmente hablador y lleno de energía. «Hoy he tenido una idea brillante sobre la Torre Westin», dijo con los ojos encendidos. «Un enfoque completamente nuevo para el espacio del atrio. Va a ser revolucionario». «¡Qué maravilla, Alex!», dije, cortando un trozo de pollo. Sabía a serrín. «Ya está aquí y Yara», dijo con una voz rebosante de una pasión que no me había oído dirigir desde hacía años. «Este es el año. Lo presiento. Mi carrera está a punto de despegar». Lo miré con la ambición desbordante reflejada en su rostro y lo supe. Su templo no era solo su empresa. Era ese sueño en concreto, la Galería Atherton. Era el proyecto que me ocultaba. Quitarle eso sería una herida mucho más profunda que cualquier divorcio complicado. Él estaba construyendo su legado, y yo estaba en los cimientos, sembrando la semilla. «Seguro que sí, cariño», dije con voz suave como la seda. «Seguro que este será tu mejor año hasta ahora». Extendió la mano sobre la mesa y tomó la mía, con un apretón firme y cálido. «Nuestro mejor año», corrigió con la mirada sincera en sus ojos azules. Le devolví la sonrisa, una sonrisa perfecta de esposa. Y en la silenciosa y fortificada bóveda de mi mente, comencé a trazar los planes para el colapso de la Galería Atherton. Él creía que su futuro era estratosférico. Y tenía razón. Estaba a punto de estallar. Los días posteriores a mi café con Julian adquirieron un nuevo ritmo dual. En apariencia, mi vida era un ejemplo de serena normalidad. Asistía a reuniones con clientes, seleccionaba muestras de telas y pinturas, y desempeñaba el papel de socia incondicional con una dedicación digna de un Oscar. En el fondo era una curadora de otra índole, reuniendo meticulosamente la leña para una pira. La Galería Atherton. El nombre se convirtió en un mantra, el centro de toda mi energía. Comencé mi investigación en las horas tranquilas, cuando Alex dormía. El brillo azul de la pantalla de mi portátil era mi única compañía. El proyecto, como había indicado Julian, estaba en sus inicios. La ciudad había emitido una solicitud de precalificación, una convocatoria discreta y no pública dirigida a un selecto grupo de empresas de élite. Vance y Associates era una de ellas. No se trataba de una competición pública. Era una invitación, un apretón de mano secreto entre poderosos. El silencio de Alex al respecto fue una jugada calculada. No me lo diría hasta que estuviera seguro, hasta que tuviera los diseños listos en su portafolio y la victoria prácticamente asegurada. Quería presentármelo como un hecho consumado, un triunfo entregado a mis pies. O quizás no le interesaba mi opinión en absoluto. La idea me dolió profundamente. Investigué a fondo la junta directiva de Atherton, cotejando nombres con mi propia lista de clientes y contactos sociales. Mi trabajo como diseñadora de interiores para la alta sociedad urbana tenía sus ventajas. Conocía a los jugadores. Conocía a sus esposas, a sus amantes, sus prejuicios estéticos. La señora Charlotte Atherton, la anciana matriarca cuyo nombre figuraba en el edificio, era particularmente apegada a la tradición.
Una vez me contrató para rediseñar su terraza acristalada y rechazó una preciosa lámpara moderna porque le recordaba a una araña. Prefería la calidez, la tradición y una sensación de grandeza atemporal. El portafolio de Alex, en cambio, se caracterizaba por sus ángulos agudos, el vidrio frío y las declaraciones audaces. Fue brillante, pero no era lo que Charlotte Atherton llamaría patrimonio. Era una vulnerabilidad. Mi teléfono vibró, sacándome de mi investigación. Era Chloe. Hola. ¿Tienes tiempo para comer algo rápido? Estoy cerca de tu estudio. Apreté el teléfono con fuerza. Ahora, la interacción con ella era como caminar sobre la cuerda floja, al borde de un abismo de traición. Necesitaba verla. Necesitaba mirar a mi hermana a los ojos y analizar la mentira en la que vivía. Claro. Nos vemos en el Green Fig en 20, le respondí. Perfecto. Nos vemos pronto. Con cariño. El Green Fig era nuestro refugio. Llevábamos años yendo allí, en momentos difíciles como rupturas amorosas, triunfos profesionales y dramas familiares. La familiaridad del lugar con su vajilla desparejada y el aroma a albahaca fresca, se sentía como una violación a nuestra privacidad. Ya estaba en nuestra mesa de siempre junto a la ventana, el sol invernal transformando su cabello platino en un halo. Lucía etérea y feliz, un marcado contraste con la pesadez que sentía en el estómago. Se puso de pie y me abrazó, envolviéndome con su inconfundible fragancia a jazmín y sándalo. Forcé a mis brazos a corresponder, mientras mi cuerpo protestaba a gritos. Estás preciosa, dijo apartándose y manteniéndome a la distancia de un brazo. Ese color te sienta de maravilla. Gracias, dije deslizándome en la silla frente a ella. Estás radiante. Veo que Barcelona te sigue sentando bien. Un leve y bonito rubor le coloreó las mejillas. No es Barcelona, dijo bajando la voz a un susurro conspirador. Se inclinó hacia adelante. He conocido a alguien, Alara. Se me cortó la respiración. Bebí un sorbo lento de agua para ganar tiempo, el vaso estaba frío contra mi palma, que de repente ardía. Oh, cuéntamelo todo. Mi voz era un prodigio de interés fraternal y despreocupado. Sus ojos brillaban. Es algo muy nuevo y muy complicado. Todavía no puedo decir mucho, pero es increíble. Es tan inteligente y exitoso y simplemente me entiende mi arte, mi pasión. Es como si habláramos el mismo idioma. Cada palabra era como un fragmento de vidrio. Él entiende mi arte. Alex nunca había mostrado el menor interés por las pinturas abstractas y cargadas de emoción de Chloe. Las había llamado interesantes pinceladas de color. Ahora, de repente, era su musa y su mayor crítico. ¿Complicado en qué sentido?, pregunté ladeando la cabeza. ¿Está casado? Ella bajó la mirada, trazando con el dedo el dibujo del mantel. No exactamente. Es una situación delicada. Él tiene una relación de larga duración, pero está terminada en todo menos en el nombre. Una relación muerta, atrapada por la historia, por la obligación. Ella alzó la vista, con los ojos suplicando comprensión. Ya sabes cómo es. A veces el corazón no sigue las reglas. Su descaro, su cliché, era asombroso. Me presentaba como la obligación, como parte del pasado muerto. Y presentaba su sórdido romance como una gran historia prohibida. Ya veo, dije con voz cuidadosamente neutral. Suena complicado. Debes tener cuidado, Chloe. La gente puede salir herida. Lo sé, dijo con expresión seria. Es lo último que quiero. Es tan cuidadoso. Tenemos que ser tan discretos. Es emocionante y aterrador a la vez. Extendió la mano sobre la mesa y me apretó la mía. Pero es real, al aire. Nunca antes me había sentido así. Miré nuestras manos, la suya, tan familiar con la misma forma que la mía, ahora manchada por el secreto que guardaban. Sentí una oleada de náuseas tan fuerte que tuve que cerrar los ojos un instante. Bueno, dije, retirando la mano para coger la carta. Mientras sea digno de ti. Eso es lo único que importa. El resto del almuerzo fue un torbellino de ella hablando de su nuevo trabajo, inspirada por esta increíble energía que había surgido en su vida, y yo haciendo los ruidos apropiados.
Yo era actor en una obra donde era el único que desconocía el guión, a pesar de haberlo escrito yo mismo. Al regresar a mi estudio, la rabia era un nudo frío y duro en el pecho. Una relación muerta. Atrapado por la obligación. Las palabras resonaban alimentando mi determinación. Abrí el archivo del proyecto Fénix y comencé un nuevo documento. La estratagema de Atherton. Necesitaba una forma de socavar sutilmente la propuesta de Alex incluso antes de que la presentara formalmente. No podía acceder a sus diseños, pero sí podía influir en el entorno en el que serían evaluados. Volví a consultar la lista de miembros de la junta directiva de Atherton. Un nombre me llamó la atención, Robert Walsh. Un filántropo adinerado y un reconocido tecnófilo. Le apasionaba todo lo elegante, moderno y vanguardista. Era el aliado natural de Alex en la junta directiva. Pero Robert Walsh estaba casado con Eleanor Walsh, una mujer para la que yo había ayudado a diseñar un invernadero. Un espacio lleno de una sensibilidad exuberante, romántica, casi victoriana. Ella me había confiado su aversión por los fríos y metálicos juguetes de su marido, como ella llamaba a sus adorados artilugios. Su matrimonio era de gustos opuestos, y yo sabía dónde residía el verdadero poder. Eleanor controlaba los asuntos sociales. Robert, los financieros. Pero en el mundo de la filantropía de la vieja aristocracia, el capital social era lo primordial. Cogí el teléfono, dejando de lado mi culpa. Esto era la guerra. Eleanor. Soy Alara Vance. Siento mucho molestarte. Alara, cariño. No hay problema. ¿A qué debo el placer? Estaba pensando en su invernadero, dije con voz cálida y profesional. Estoy trabajando en un proyecto para una galería pública, y el director necesita urgentemente un elemento vivo, algo con la calidez y la vitalidad de su espacio. Me preguntaba si podría tomar algunas fotos nuevas. Estaría allí 5 minutos, se lo prometo. Era una excusa tonta, pero era todo lo que necesitaba. Ella estaba encantada. Claro que sí, cariño. Cuando quieras. Sigue siendo mi habitación favorita de la casa, gracias a ti. Concertamos una cita para la tarde siguiente. Al llegar, cámara en mano, no escatimé elogios para el espacio, guiando la conversación. Es simplemente atemporal. Estoy acostumbrada a fotografiar jazmines colgantes. Gran parte del diseño moderno se siente tan efímero, tan frío. Carece de alma. Lugares como la Galería Atherton, por ejemplo. Tiene tanta historia. Sería una tragedia que se convirtiera en otra simple caja de cristal. Eleanor, que estaba arreglando un jarrón de flores, se quedó paralizada. ¿El Atherton? ¿Pasa algo con el Atherton? Fingí sorpresa, y luego un ligero rubor. Ay, Dios mío, he hablado de más. Solo escuché un rumor. Probablemente no sea nada. Ya sabes cómo son los chismes en el mundo del diseño. Se decía que algunas empresas estaban impulsando un rediseño muy moderno y minimalista, quitándole toda la personalidad. Negué con la cabeza con tristeza. Pero estoy seguro de que son solo rumores. La junta directiva jamás lo permitiría. Eleanor apretó los labios en una fina línea, con gesto decidido. Espero que no. Robert podría dejarse seducir por todas esas novedades relucientes, pero Charlotte y yo tenemos buen gusto. Ese edificio es un monumento histórico. Merece respeto, no ser demolido. La semilla ya está sembrada. Le había proporcionado un enemigo común, el espectro de una fría caja de cristal. No me cabía duda de que para cuando la propuesta de Alex llegara a la mesa de la sala de juntas, Eleanor Walsh, y por extensión su amiga Charlotte Atherton, estarían predispuestas en contra de cualquier diseño que oliera al modernismo por el que Alex era conocido. Salí de la residencia Walsh con la sensación de que el aire invernal era más limpio y fresco. Había recogido mi primer trozo de leña. Fue un pequeño gesto casi insignificante en sí mismo. Pero un fuego comenzó con una sola chispa. Y yo apenas empezaba a aprender a usar el pedernal. La semana siguiente Alex era un torbellino de ira atrapado en nuestro apartamento. La seguridad con la que había cocinado el pollo asado había desaparecido, reemplazada por una energía agitada y taciturna.
Recorría el salón de un lado a otro con el teléfono pegado a la mano y el ceño fruncido. Estaba irritable, distraído, muy distinto del encantador animador de nuestra Nochevieja. Lo observaba todo desde mi sillón, con un libro abierto pero sin leer sobre las piernas. Esta fue la primera consecuencia tangible de mis esfuerzos. Fue una pequeña y oscura emoción ver cómo se resquebrajaba la fachada. El jueves por la noche la tormenta amainó. Cerró el portátil de golpe con tanta fuerza que di un respingo. ¡Maldita sea! Levanté la vista con una expresión de leve preocupación, como la de una esposa. ¿Todo bien, cariño? Es Julian, espetó pasándose una mano por el pelo, ya de por sí revuelto. Está siendo insoportable. Un estorbo. Estamos en la fase más crítica de la propuesta de Atherton, y de repente cuestiona cada decisión estructural, exigiendo más tiempo para el análisis de tensiones en diseños que son fundamentalmente sólidos. Parece que intenta hundirlo todo. Mantuve una expresión impasible. Eso no suena a Julian. Siempre ha sido tan dedicado. Bueno, ha cambiado, espetó Alex. Está obsesionado con algo, y no tengo tiempo para eso. Este proyecto. Alara, esta es la Galería Atherton. Esto lo es todo. La desesperación en su voz era una melodía. Estoy segura de que lo resolverás, dije con voz tranquilizadora. Siempre lo haces. Probablemente él también siente la presión. No es él quien lleva adelante toda la visión creativa. Alex replicó con el ego inflamado, él solo tiene que hacer que esa maldita cosa se mantenga en pie. Yo soy el que tiene que hacer que suene. Y tú serás quien lo haga derrumbarse, pensé, con una sonrisa gélida que me oprimía el corazón. La tensión con Julian era consecuencia directa de nuestro café, de las semillas de resentimiento que había sembrado con tanto esmero. Julian ahora hacía alarde de su poderío profesional, recordándole a Alex que sus recursos no solo eran necesarios, sino que tenían voluntad propia. Fue un sabotaje hermoso y sutil. Pero necesitaba más. Necesitaba algo concreto, innegable. El rastro digital estaba limpio. La evidencia emocional era circunstancial. Necesitaba verlo de nuevo. Necesitaba grabar la imagen a fuego en mi alma, usar el dolor reciente como combustible para la siguiente fase, más peligrosa, de mi plan. El viernes se presentó una oportunidad. Alex anunció que trabajaría esta tarde en la oficina, una sesión intensiva, para finalizar los diseños preliminares de Atherton. Cuando lo dijo, sus ojos no se encontraron con los míos. La mentira era un aroma familiar en el aire. Claro, dije besándole la mejilla. No trabajes demasiado. En cuanto la puerta se cerró tras él, me moví. No me puse ropa oscura ni me disfracé. Eso era propio de malas películas de suspense. En vez de eso me puse un elegante y discreto abrigo azul marino y me anudé un pañuelo de seda en el pelo. Parecía una mujer adinerada cualquiera que salía a pasar la noche. Tomé mi bolso grande de cuero, el que usaba para las muestras de tela, y dentro metí mi cámara digital de alta resolución con un teleobjetivo. Tomé un taxi hasta un elegante bar de vinos a una cuadra del edificio de oficinas de Alex. Pedí una copa de Sancerre en la barra y la saboreé lentamente, con el cuerpo ligeramente inclinado hacia el gran ventanal que daba a la bulliciosa calle. Yo era un depredador a plena vista, paciente e inmóvil. Pasó una hora. El bar de vino se llenó de gente que salía del trabajo, sus risas y charlas contrastaban fuertemente con la fría concentración que recorría mis venas. Y entonces los vi. Salieron de una calle lateral, no de la entrada principal de su edificio de oficinas. Alex tenía la mano en la cintura de Chloe, un gesto posesivo e íntimo. Ella reía, con la cabeza hacia atrás y la mano apoyada en su brazo. Parecían una pareja hermosa y feliz como cualquier otra, enamorada. Se veían bien juntos. La visión fue un golpe físico que me dejó sin aliento. Una cosa era el conocimiento intelectual de su traición, otra muy distinta era la prueba visceral y palpable. Me temblaba la mano y derramé vino sobre la barra pulida. Dejé la copa con cuidado, mis movimientos precisos a pesar del terremoto que reinaba en mi interior. No iban a coger un taxi. Caminaban tranquilamente hacia el parque cercano,
un espacio verde bien cuidado que a esas horas estaba prácticamente desierto, un atajo romántico para parejas. Perfecto. Dejé un billete arrugado en la barra y salí sigilosamente, con el corazón latiéndome con fuerza contra las costillas. Lo seguí a distancia, aprovechando la multitud vespertina como camuflaje. Las luces de la ciudad brillaban, pero los senderos del parque eran como charcos de sombra entre las farolas victorianas. Encontraron un banco apartado, medio oculto por un gran sauce llorón, cuyas ramas desnudas formaban una cortina vaporosa. Me coloqué detrás de un grueso roble con la cámara ya en la mano. La distancia era considerable, pero el objetivo era potente. Lo levanté y mi aliento se empañaba ligeramente en el aire frío. El visor los enfocó con una nitidez cruel. Alex se inclinaba hacia ella, con el rostro serio. Le apartó un mechón de cabello rubio platino de la mejilla. Entonces le tomó el rostro entre las manos y la besó. No fue un beso casto y secreto. Fue profundo, intenso, lleno de una pasión que no le había visto en años. Chloe alzó las manos, enredándose en su pelo y atrayéndolo hacia sí. El obturador de la cámara no sonó, pero el latido de mi corazón resonaba con fuerza. Tomé foto tras foto. Su abrazo. Sus manos deslizándose desde su espalda hasta su cadera. La forma en que ella lo miraba con absoluta adoración. La forma en que la miraba, como si ella fuera todo su mundo. Yo era un fantasma documentando mi propio asesinato. Cada clic del obturador era un clavo más en el ataúd de nuestra antigua vida. Ya no había rabia, ni lágrimas. Solo una claridad profunda y escalofriante. Esto era real. Esa era la verdad. Y ahora la tenía en mis manos. Permanecieron en ese banco durante 20 minutos, hablando en voz baja, con las frentes juntas. Lo capturé todo. Finalmente se pusieron de pie. Alex la besó una vez más, un beso de despedida lento y tierno. Luego se dio la vuelta y regresó a su oficina. La imagen de un hombre que vuelve tras una larga jornada laboral. Chloe lo vio marcharse con una sonrisa soñadora, antes de darse la vuelta y caminar en dirección opuesta hacia su apartamento. Bajé la cámara, me dolían los brazos de tanto mantener la posición. Apoyé la frente contra la corteza rugosa del roble, sintiendo el frío calarme hasta los huesos. El trabajo estaba hecho. Tenía las pruebas. Era un arma de destrucción masiva y ahora podía usarla. Pero mientras caminaba a casa por la fría y brillante ciudad, el peso de la cámara en mi bolso se sentía menos como una victoria y más como una losa. Tenía lo necesario para destruirlos a ambos. Pero la victoria me supo a hueco como ceniza en la boca. Las fotos eran prueba de su traición, pero también un registro permanente de mi propia humillación, un testimonio de que no había sido suficiente. Cuando regresé al apartamento estaba oscuro y en silencio. Alex aún no había llegado. Fui directo a mi despacho, la única habitación del apartamento que era indiscutiblemente mía. Cerré la puerta con llave. Con manos temblorosas conecté la cámara al ordenador. Las imágenes se subieron, llenando la pantalla. Allí estaban, congelados en sus robados instantes de felicidad. Me fijé en el rostro de Alex, en la expresión de absoluta atención que le dedicaba. Estudié cada detalle, dejando que el dolor me inundara, que me purificara de cualquier último vestigio de duda o debilidad. Creé una nueva carpeta protegida con contraseña dentro de Project Phoenix. La llamé anexo a transferí las fotos y las protegí. Luego las borré de la tarjeta de memoria de la cámara. Me recosté en mi silla, bañado por la luz azul del monitor. Había cruzado un Rubicón. No había vuelta atrás. La leña estaba recogida. La chispa había prendido. Ahora era el momento de avivar las llamas. El desenlace había comenzado y yo era quien sostenía el hilo. Las fotografías vivían dentro de mí como un núcleo radiactivo, ardiendo con una energía fría y constante. Agudizaron mis sentidos y fortalecieron mi determinación. Cada intercambio de cumplidos con Alex, cada mensaje insulso de Chloe, ahora se filtraba a través del prisma de aquellos instantes congelados en el parque. Ya no solo recababa información. Me preparaba para el primer golpe decisivo. La propuesta de Atherton era la vulnerabilidad de Alex, pero también su fortaleza.
Para penetrarla, necesitaba a alguien infiltrado. Julian era una valiosa fuente de descontento, pero seguía siendo un empleado. Su lealtad a su carrera, en última instancia, prevalecía sobre su resentimiento. Necesitaba un enfoque distinto, una conexión más directa con el núcleo del proceso de toma de decisiones. Mi investigación sobre el Consejo de Administración de Atherton me había revelado otro nombre más prometedor, David Chin. Era el miembro más reciente y joven del Consejo, un inversor de capital riesgo con reputación de realizar inversiones audaces y poco convencionales. No estaba aferrado a las sensibilidades de la vieja guardia como Eleanor Walsh y Charlotte Atherton. Le interesaba la disrupción, la creación de un legado. En teoría era el público objetivo de Alex para un diseño moderno. Pero David Chin también guardaba un secreto, uno que descubrí por pura casualidad meses atrás mientras buscaba un tejido insonorizante poco común para un estudio de grabación. El estudio pertenecía a un músico independiente llamado Liam, quien, durante una prueba de vestuario, mencionó casualmente a su generoso mecenas, un acaudalado financiero que prefería permanecer en el anonimato. Unas cuantas búsquedas discretas en páginas de sociedad y artículos de noticias financieras me dieron un nombre, David Chin. Él financiaba todo el álbum de Liam. Esto no era solo filantropía. La forma en que Liam hablaba de él, con una mezcla de gratitud y reverencia nerviosa, insinuaba algo más. David Chin era un hombre gay que ocultaba su orientación sexual en un mundo muy tradicional y expuesto al público. Usaba su riqueza para cultivar una vida privada y apoyar las artes que amaba. Su mecenazgo era su válvula de escape, su alegría secreta. Ahí radicaba la clave, no exponerlo sino usar su secreto como guía. No podía acercarme a él como Hilaria Vance, la esposa traicionada. Eso denotaría desesperación. Tenía que ser otra persona. Un aliado discreto y bien conectado. Redacté un correo electrónico desde una cuenta encriptada recién creada, con un nombre de usuario anodino y profesional. Urbano. Perspectiva. Consultoría en gmail.com. Asunto, un asunto de interés mutuo. Galería Atherton. Señor Chin. Espero que se encuentre bien. Le escribo desde una posición de estricta confidencialidad. Mis colegas y yo proporcionamos información de mercado y análisis de partes interesadas de forma discreta para proyectos de gran envergadura. Nos hemos enterado de que usted será una voz clave en la próxima selección para el rediseño de la Galería Atherton. Nuestro análisis sugiere que uno de los principales candidatos, Vance and Associates, si bien goza de una sólida presencia pública, conlleva un riesgo significativo aún no evaluado. Su director, Alexander Vance, se encuentra actualmente inmerso en una situación personal delicada con un alto potencial de repercusión pública. Un evento de esta naturaleza podría generar un escándalo en el nombre del proyecto en un momento crucial, poniendo en peligro la recaudación de fondos y la buena imagen pública. Creemos en apoyar visiones audaces, pero no a costa de la estabilidad. Con gusto les brindaremos una sesión informativa más detallada y confidencial. Por supuesto, en un lugar público de su elección. Atentamente, un admirador. No mencioné el romance. No mencioné a Chloe. Utilicé el lenguaje de su mundo. Riesgo, volatilidad, análisis de partes interesadas, dominio público. Me presentaba como una oportunidad de negocio, una posibilidad de mitigar el riesgo. Envié el correo y esperé, oprimiéndome el silencio del apartamento. Su respuesta llegó en menos de 2 horas. Fue breve, solo 1 hora y un lugar. El salón exclusivo para socios del Museo Metropolitano de Arte, al día siguiente a las 3 de la tarde. No estaba de acuerdo, pero sentía curiosidad. Eso era todo lo que necesitaba. El salón era un espacio silencioso o alfombrado, donde se percibía el murmullo del dinero y la influencia. David Chin ya estaba allí, sentado en un profundo sillón de cuero con una tableta sobre las rodillas. Era más joven de lo que sugería la foto de su perfil, con unos ojos penetrantes e inteligentes que no pasaban por alto ningún detalle. No se levantó cuando me acerqué. Supongo que eres de Urban Insight, dijo con voz baja y fría. Sí, respondí sentándome frente a él. De nuevo llevaba mi armadura, un traje a medida y el pelo recogido. Parezco de alguien que encaja aquí. Tu correo fue vago y provocativo. No tengo mucho tiempo.
¿Qué es esta situación personal tan volátil? Alexander Vance tiene una relación clandestina prolongada, dije con voz tranquila y objetiva, como si estuviera hablando de leyes urbanísticas. Con la hermana de su esposa. La expresión de Chen no cambió, pero un destello en sus ojos me indicó que estaba asimilando la información. Dio un sorbo a su café expreso. ¿Y por qué me preocupa eso? Los arquitectos son humanos. Es lamentable, pero no es asunto de la junta directiva. Repliqué inclinándome ligeramente hacia adelante, se convierte en un asunto de la junta directiva cuando la esposa engañada es una diseñadora de interiores con muchos contactos y una lista de clientes que parece sacada del registro de donantes de Atherton. Se convierte en un asunto de la junta directiva cuando la humillación se hace pública y la narrativa en torno a tu proyecto emblemático pasa de ser un rediseño visionario a la galería construida por el hombre que destrozó a su propia familia. La prensa se dará un festín. Las repercusiones sociales podrían paralizar la campaña de recaudación de fondos. Eleanor Walsh y Charlotte Atherton en particular, no verían con buenos ojos que semejante escándalo empañara su querida institución. Claro que estaba fanfarroneando. No tenía ninguna intención de hacerlo público. No de esa manera. Pero él no lo sabía. Me estudió durante un largo rato. ¿Y tú sabes cómo? Yo soy mi propia fuente, dije sosteniendo su mirada. Hasta ahora, mi discreción ha sido absoluta. Pero mi paciencia tiene límites. Hubo un instante de silencio. Él lo entendió. Yo no era consultora. Yo era la esposa. ¿Por qué me cuentas esto?, preguntó cambiando su tono de hostil a calculador. ¿Qué quieres? Quiero que te asegures de que Vance and Associates no consiga el proyecto Atherton, dije simplemente. Su propuesta debe ser rechazada. Por supuesto, no es por eso. Oficialmente debería ser por razones puramente profesionales. Quizás su diseño sea demasiado frío. Completamente desconectado del legado de la galería. Un sentimiento que creo que comparten la señora Atherton y la señora Walsh. Le estaba dando un arma y una justificación. Podría ser el héroe que salvara el proyecto del escándalo y el mal gusto, al tiempo que se ganaba el favor de las poderosas matriarcas del consejo. Se reclinó, entrelazando las yemas de los dedos. Ahora lo veía, la ventaja estratégica. Al apartar discretamente a Alex podría posicionarse como el nuevo y astuto líder de la junta, protegiendo la reputación de la galería y guiándola hacia un diseño más apropiado, todo sin una desagradable disputa pública. ¿Y a cambio de esto? ¿Inteligencia?, preguntó. Mi discreción pasa a ser la tuya, respondí. Esta conversación nunca tuvo lugar. El origen de su información sigue siendo un misterio. Simplemente utilizó su aguda visión para los negocios para identificar un riesgo inaceptablemente alto. Una lenta sonrisa de agradecimiento se dibujó en sus labios. Comprendía el trato a la perfección, silencio a cambio de influencia. Me has dado mucho en qué pensar. Con una mirada perspicaz me bastará, dije poniéndome de pie. Había conseguido lo que buscaba. Confío en que tomarás la decisión correcta para la galería. Salí del salón, mis talones se hundieron en la mullida alfombra, sintiendo la mirada de David Chen clavada en mi espalda. Acababa de lanzar la primera piedra. Había enfrentado a un hombre poderoso contra mi marido, no con un grito de rabia, sino con un susurro de riesgo calculado. Había utilizado el secreto de Alex como arma y se lo había entregado a su juez. La batalla por la galería Atherton ya no se trataba solo de mérito arquitectónico. Acababa de manipular al jurado. Ahora solo podía esperar el veredicto. Y cuando llegara, el mundo de Alex comenzaría su inexorable descenso hacia el colapso. El cambio en Alex fue radical. La inquietud latente de la semana anterior se transformó en una desesperación palpable y frenética. Era un hombre que veía alargarse su propia sombra, sabiendo que se acercaba la noche pero impotente para detener la puesta de sol. La galería Atherton, su legado, se le escapaba de las manos y no entendía por qué. Todo empezó con un correo electrónico lacónico y formal del comité de selección de Atherton, en el que le agradecían su innovadora propuesta, pero le informaban de que Vance and Associates no pasaría a la siguiente fase. El motivo aducido era vago, algo sobre que el diseño no se ajustaba del todo a la visión a largo plazo de la galería respecto a su legado histórico.
Fue como una bofetada corporativa. Estaba en su despacho cuando lo leyó. Oí un sonido gutural y áspero, una mezcla de furia e incredulidad, seguido del chasquido seco de algo, probablemente su bolígrafo favorito, al romperse. Ella era. Me acerqué a la puerta, fingiendo preocupación. ¿Qué ocurre? Estaba pálido como la muerte, con las manos apoyadas en el escritorio y los fragmentos de la pluma a sus pies. Los Atherton. Nos rechazaron. Me miró con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Dijeron que no encajaba con su herencia. Mi diseño. Lo más vanguardista que he hecho jamás. Se suponía que iba a ser un diálogo entre el pasado y el futuro, y lo tacharon de irrelevante. Dejé que una máscara de compasión se posara en mi rostro. ¡Ay, Alex! Lo siento muchísimo. Es increíble. ¿Estás seguro? Quizás haya habido un error. Sin duda. Gruñó apartando bruscamente el portátil. Es esa vieja bruja de Charlotte Atherton y sus aduladores. No tienen visión de futuro. Quieren un mausoleo, no un museo. Empezó a pasearse como un animal enjaulado. Y Julian, él ha sido un fantasma. Inútil. Tuve que hacer yo sola toda la presentación final. Parece que quería que suspendiéramos. Las cosas se desarrollaban tal y como lo había planeado. David Chin había cumplido su cometido manipulando hábilmente la opinión pública en contra del frío plan de Alex y avivando las dudas que había sembrado en la mente de Eleanor Walsh. Y Julian, con la confianza mermada por mis insinuaciones, había retirado su apoyo crucial en el momento más crítico. El templo se resquebrajaba y el sumo sacerdote se arrancaba los pelos. Pero el derrumbe de su imperio profesional era solo el primer acto. Era hora de afrontar la tragedia en casa. Al día siguiente inicié la segunda fase. Fui a mi caja de seguridad en el banco y saqué un teléfono desechable que había comprado semanas atrás. Desde él le envié un único mensaje de texto anónimo a Chloe. Número desconocido, él nunca la dejará. Eres una distracción. Un secreto sucio. Pregúntale sobre el proyecto Atherton. Pregúntale qué es lo que realmente le quita el sueño. Yo conocí a mi hermana. Conocía sus inseguridades, el miedo arraigado a ser simplemente la hermana frívola y menos seria. El mensaje era un dardo envenenado dirigido directamente a ese miedo. Supuraría. Eso la haría dudar del gran romance que él le estaba vendiendo. Esa noche Alex era un pozo de autocompasión, ahogando sus penas en una botella de whisky escocés caro. Estaba taciturno, silencioso y la vibrante energía que solía animarlo se había extinguido por completo. Lo dejé solo y me retiré a mi estudio a esperar. La explosión se produjo alrededor de las 9 de la noche. Su teléfono personal, estaba cargando en la isla de la cocina, empezó a vibrar sin parar. Vi cómo se iluminaba la pantalla con el nombre de Chloe. Ignoró la primera llamada. La segunda. A la tercera, la atendió de inmediato con una voz grave y amenazante. Chloe, ahora no. No puedo. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Me quedé justo afuera de la cocina, oculta en las sombras del pasillo, una espectadora silenciosa del desmoronamiento que yo misma había orquestado. No, no es así. ¿Quién te ha dicho eso? Su voz se elevó, teñida de pánico. Es solo un proyecto, Chloe. Un proyecto estúpido y fallido. A eso me refiero. No te imaginas la presión que tengo. Guardó silencio un instante escuchando sus lágrimas histéricas, sin duda. Podía imaginarla. Sintiéndose vulnerable y relegada a un segundo plano tras mi mensaje anónimo. Él vulnerable y derrotado por su fracaso profesional, sin paciencia para sus inseguridades. Deja de ser tan dramática. Gritó de repente con su voz resonando en el silencioso apartamento. Por Dios. Por eso no quería contártelo. Tengo una verdadera crisis que resolver y tú ahí teniendo. ¿Un ataque de nervios de artista por un mensaje de texto? Probablemente solo se equivocó de número. La estaba manipulando psicológicamente. Igual que me manipuló a mí durante meses. La simetría era perfecta. Ni se te ocurra poner eso en peligro, Chloe.
Ni se te ocurra. Se detuvo apartando el teléfono de la oreja para mirarlo fijamente. Ella le colgó. Él dejó escapar un rugido de pura frustración y arrojó el teléfono contra el refrigerador de acero inoxidable. El teléfono se estrelló contra el suelo con un crujido espantoso. Entré en la cocina justo en ese momento con el rostro desencajado por la sorpresa. Alex, ¿qué demonios era eso? ¿Quién era? Respiraba con dificultad, tenía los puños apretados y la mirada desorbitada. Por un instante parecía un desconocido. Nada, espetó. No fue nada. Solo tu hermana loca. Chloe. Le puse un tono de indignación protectora a mi voz. ¿Qué le dijiste? Es sensible, Alex. Ya lo sabes. ¿Por qué le gritabas? Aquellas preguntas tan razonables, tan propias de una esposa, parecían dejarlo atónito. Estaba atrapado entre dos mentiras. La que compartía con Chloe y la que compartía conmigo. La presión era demasiada. Como ella estaba fuera de sí, explotó y se enfureció conmigo. Me exige cosas, me crea problemas que no necesito ahora mismo. Mi carrera se está yendo a pique y ella está preocupada por sentimientos. ¿Qué podría estar exigiéndote?, pregunté con voz suave, con una calma casi letal. ¿Y qué tiene que ver tu carrera con mi hermana? La pregunta quedó suspendida en el aire entre nosotros, aguda y definitiva. Me miró fijamente con el pecho agitado. La verdad se hizo presente físicamente en la habitación y por primera vez vi un destello de miedo en sus ojos. Sabía que estaba al borde del abismo. Había perdido el control. Estaba perdiendo el control sobre Chloe. Y ahora el pilar de su engaño, mi confianza inquebrantable, mostraba su primera grieta sísmica. No respondió. Simplemente me miró con el rostro reflejado en una mezcla de ira, culpa y un terror naciente. Vio la serena curiosidad en mis ojos y no encontró en ellos refugio. Yo. No puedo hacer esto ahora, murmuró cogiendo las llaves del mostrador. Necesito aire. Salió tambaleándose del apartamento, dejando la puerta abierta de par en par. Me quedé sola en medio del caos de nuestra cocina, el silencio solo se rompía por el zumbido del refrigerador. El aire estaba impregnado del aroma de su whisky barato y sus mentiras aún más baratas. Me acerqué a su teléfono destrozado y miré la pantalla astillada. Era una metáfora perfecta de su vida. Su imperio profesional se había derrumbado. Su paraíso secreto se desmoronaba. Y comenzaba a darse cuenta de que la esposa tranquila y confiada a la que había dado por sentada ya no estaba. Había sido reemplazada por otra persona. Un arquitecto de la ruina. El derrumbe fue hermoso. Y aquello fue solo el principio. El apartamento se sentía distinto después de que Alex se marchara furioso. Ya no era un espacio compartido manchado por su traición. Era un escenario que había usurpado, el lugar donde se desarrollaba el acto final de una obra que yo había escrito, dirigido y protagonizado. El silencio ya no era opresivo. Era expectante. No volvió a casa esa noche. Dormí profundamente sin soñar, por primera vez desde Nochevieja. A la mañana siguiente, sábado, estaba en la cocina preparándome una taza de café cuando la puerta principal se abrió con un crujido. Alex tenía un aspecto terrible. Su ropa estaba arrugada, sus ojos inyectados en sangre y oprimidos por una noche que, supuse, había pasado en su oficina o tal vez en el bar de un hotel. Olía a alcohol rancio y a desesperación. Me miró mientras yo permanecía allí tan tranquila, y se estremeció como si le hubiera golpeado. La culpa lo envolvía como un sudario. Él era. Comenzó con voz ronca. Tu teléfono está hecho añicos en el suelo, dije con un tono coloquial, como si comentara el tiempo. Deberías ocuparte de eso. Seguro que Chloe está preocupada. El sonido de su nombre en mis labios, pronunciado con una precisión tan casual y segura, lo paralizó. Palideció. El último pilar de sus mentiras se desmoronó. Tú. Ya sabes. Las palabras fueron un susurro ahogado. Tomé un sorbo lento de mi café, dejando que el amargor me inundara la lengua. Sé que me dijiste que no fuera a la fiesta para que pudieras besar a mi hermana en la entrada de servicio. Sé que me has estado mintiendo durante meses.
Sé que el rechazo de Atherton no tiene nada que ver con la falta de visión de Charlotte Atherton, sino con tu falta de carácter. Me miró boquiabierto. La magnitud de mi conocimiento era abrumadora. ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo? El suficiente, dije, dejando la taza con un clic suave y firme. El tiempo suficiente para verte destruir todo lo que has construido. El tiempo suficiente para contribuir a ello. Sus ojos se abrieron con un horror creciente. Atherton. ¿Qué hiciste? No hice nada, Alex, dije, esbozando por fin una fría sonrisa. Simplemente dejé de apoyarte. Dejé de ser tu esposa sumisa y despistada. Les presenté el concepto de riesgo a algunas personas. David Chin, por ejemplo, es muy adverso al riesgo. ¡Qué idiota!, exclamó con una mezcla de terror y admiración. Para conocer a otro hay que ser como él, respondí con calma. Las cerraduras se cambiarán antes del mediodía. Tus pertenencias se empacarán y se enviarán a tu oficina. Mi abogado se pondrá en contacto contigo. Te recomiendo que contrates uno. Lo vas a necesitar. La confrontación no fue el drama de gritos y lágrimas que él podría haber esperado. Fue una ruptura fría y quirúrgica. Estaba disolviendo nuestra unión con la eficiencia impasible de un director ejecutivo que despide a un empleado ineficiente. Ya no tenía nada que decir. La lucha se le había agotado. Era un rey sin reino, un amante sin secretos, un hombre contemplando las ruinas de su vida, comprendiendo por fin que la artífice de su destrucción era la mujer que había creído su pilar. Se dio la vuelta y salió, destrozado, y supe que no volvería. Una hora después, sonó el timbre. Era Chloe. Tenía los ojos enrojecidos, la cara hinchada y pálida. Parecía un fantasma de la radiante mujer del café. Elara, tenemos que hablar, sollozó intentando apartarme. Me quedé firme en la puerta, impidiéndole el paso. No hay nada de qué hablar, Chloe. No es lo que piensas, gritó, retorciéndose las manos. Es real. Estamos enamorados. Él iba a dejarte. Lo prometió. ¿Fue antes o después de que te llamara loca y dramática anoche? Pregunté con voz gélida. ¿Antes o después de que te dijera que tus sentimientos eran un problema que él no necesitaba? Ella se estremeció como si la hubieran abofeteado. ¿Cómo lo sabes? Lo sé todo, dije sin apartar la mirada. Lo sé desde hace tiempo. Sé de tus almuerzos, de tus paseos por el parque, de tus mensajitos secretos. Tengo fotos. Dejé que la idea calara hondo, viendo cómo el horror se reflejaba en sus ojos llenos de lágrimas. Él no te eligió a ti, Chloe. Él eligió una fantasía. Y cuando esa fantasía se complicó, cuando le costó su preciada carrera, te demostró exactamente lo que valías para él, una distracción. La verdad fue un arma despiadada. Destrozó la historia romántica que se había construido. Se derrumbó sollozando en mi puerta, una figura lastimosa. Soy tu hermana, gimió. Lo eras, dije en voz baja y cerré la puerta. Me apoyé en ella, escuchando sus sollozos hasta que finalmente se apagaron. No hubo victoria en esto, solo un cierre necesario y brutal. Los había amado a ambos y ellos habían roto ese amor. Ahora dejaba los pedazos en el suelo y no volvería a recogerlos. Las semanas siguientes fueron un torbellino de trámites. El abogado, el papeleo, la división de bienes. Fui implacable y justa. Me quedé con el apartamento. Era mi estilo lo que lo había convertido en mi hogar y no iba a irme. Él aceptó todo, un hombre hecho pedazos con su reputación por los suelos, su empresa tambaleándose tras la pérdida del proyecto Atherton y el sonado y caótico colapso de su sociedad con Julian, quien había dimitido. Estaba despejando los escombros, preparando el terreno para algo nuevo. Una tarde llegó un paquete a mi estudio. Era de Julian. Dentro había una botella de excelente Burdeos y una sencilla nota manuscrita. Lara, me enteré de todo. Lamento el papel que desempeñé en la fachada. He dejado Vance and Associates. La junta directiva de Atherton, de forma inesperada, me ha pedido que lidere la ingeniería estructural del nuevo diseño. Parece que valoran la experiencia y la trayectoria. Te agradezco ese café y tu perspectiva. Espero que algún día, cuando las cosas se calmen, podamos tomar otro.
Un abrazo, Julian. Dejé la nota a un lado. No era una invitación que estuviera dispuesta a aceptar. Pero era un hilo, una posibilidad de conexión nacida no de la traición, sino de una comprensión compartida del esfuerzo y la fortaleza interior. Era una semilla, y por ahora la dejaría latente. Meses después me encontraba en mi balcón, aquel donde habíamos compartido nuestra última falsa nochevieja. La ciudad estaba verde y florecida, el crudo invierno era un recuerdo lejano. El aire era cálido con aroma a lluvia y tierra fresca. Estaba solo, pero no me sentía solo. El silencio del apartamento era ahora mío, una quietud pacífica y productiva. El proyecto Fénix estaba cerrado, archivado en el disco duro encriptado, una reliquia de una guerra que había ganado. Mi negocio de diseño prosperaba. La notoriedad del escándalo, paradójicamente, solo me había traído más clientes que admiraban mi fortaleza. Miré al horizonte, a las infinitas posibilidades que ofrecía el cielo. La venganza se había consumado. Había sido fría, precisa y absolutamente efectiva. No solo había herido a Alex. Yo había desmantelado el mundo que él había construido sobre una base de mentiras. Era un ejemplo de lo que no se debe hacer en nuestro círculo social. Chloe había huido de vuelta a Europa, llevándose consigo su arte y su espíritu. Pero mientras permanecía allí, la chispa de un segundo amor, no por Julian sino por mí misma, comenzó a arder en mi interior. Había afrontado el fuego de la traición y no me había consumido. Había renacido. Era más fuerte, más astuta y sin miedo. El pasado era ceniza. Y de esas cenizas finalmente resurgió con fuerza. Él.